Paz de Cristo, mis amados hermanos. Me encuentro en la casa de oración aquí en Ocosocuautla de Espinosa, Chiapas, y vamos a compartir una palabra de parte del Señor. Este video se llama ¿Cómo alterar el pasado? Es una pregunta. Posiblemente, humanamente hablando, nosotros no podemos alterar nuestro pasado, porque lo que ya está pasado ya quedó en el pasado. El tiempo pasa y no se puede regresar, pero Dios es el que puede alterar nuestro pasado. La Biblia dice en Isaías capítulo 1 verso 18 que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si fueren negros, vendrán a ser blancos como la nieve. ¿Qué significa eso? Que Dios puede alterar nuestro pasado. Simplemente que tenemos que encontrar el camino. ¿Cuál es ese camino para alterar nuestro pasado? Es el arrepentimiento. En el arrepentimiento hay perdón. En el arrepentimiento hay nuevas oportunidades. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, la sangre poderosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso la Biblia dice que si nuestros pecados fueren rojos o fueren negros, vendrán a ser como blanca lana. Dios es el único que puede ayudarnos a alterar nuestro pasado. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados, lavarlos como si nunca los hubiéramos cometidos. Así que humanamente hablando nosotros no podemos alterar nuestro pasado, pero espiritualmente hablando Dios puede alterar nuestro pasado. Hay un versículo bíblico en Proverbios que dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Hay dos ejemplos bíblicos de personas. Uno de los ejemplos bíblicos es el rey Saúl. El rey Saúl pecó. El profeta Samuel le dijo: espérame tantos días y yo voy a hacer el sacrificio para Dios. El rey Saúl se desesperó y él tomó el lugar que le correspondía al profeta y ofreció un sacrificio, siendo de que él no le tocaba hacer eso, cometió ese pecado. Otro pecado que cometió, le dijeron: ve a la ciudad de Amalek y destrúyela, mata a todos, niños, personas, ovejas, bueyes, todos, acaba con Amalek. Pero el rey Saúl no obedeció la voz de Dios, entonces cometió pecado porque guardó lo mejor de el ganado, de todo lo que había encontrado. Incluso el rey de Amalek lo trajo vivo. Y otro de los pecados que cometió Saúl fue consultar a una bruja. Todos esos pecados que cometió, cuando el profeta llegaba a reprenderle, él decía: yo no he pecado. Entonces su actitud era de orgullo, por lo tanto no podía alterar su pasado porque él no reconocía sus errores. Él se sentía un poco orgulloso. Pero la otra clase de persona que está en la Biblia es el rey David. Cuando cometió pecado, cuando cometió adulterio, cuando mandó a matar al esposo de Betsabé, cuando este hombre se sintió atrapado porque el profeta Natán le dio una palabra, le comentó una palabra de parte de Dios, y este hombre dijo: ¿qué haría si una persona se roba una ovejita? Que esta persona tiene muchas ovejas, pero se roba otra ovejita. Entonces el rey declaró: tiene que morir. Entonces el profeta Natán le dijo: pues esa persona eres tú. Entonces el rey David sintió culpabilidad, sintió que realmente había pecado, se arrepintió, y está escrito el Salmo 51: contra ti he pecado. El rey se bajó de su trono, se vistió de cilicio y se puso en oración y en ayuno, se humilló y le pidió al Señor y le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces David pudo transformar su vida, sus pecados fueron perdonados, el Señor alteró su pasado. Por lo tanto, ahí están dos clases de personas: el rey Saúl, que pecó pero no lo reconocía, y David, que pecó y lo reconoció y se humilló a sí mismo, y sus pecados fueron perdonados. Ahora bien, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús vino a la tierra y dio su vida en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Somos seres humanos, no somos ángeles, no somos perfectos, somos de carne y hueso. Posiblemente hemos cometido errores, hemos cometido pecado. Hay personas que han cometido pecado con los ojos, incluso hemos pecado con la lengua, hemos pecado con los pensamientos. A veces entre hermanos se hablan mal uno del otro. Entonces hemos pecado con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, con nuestros hechos. Por lo tanto, podemos alterar nuestro pasado arrepintiéndonos. Y el mismo Dios Todopoderoso dice que si nos arrepentimos, tomará nuestros pecados y los enterrará a lo más profundo del mar, y nunca más me acordaré de ellos. Así, Dios puede alterar su pasado, Dios puede perdonar sus pecados, Dios puede lavar sus pecados, si fueran rojos, si fueran negros.
vendrán a ser como blanca lana. Así que hay esperanza, mi amado hermano. Si cometiste algún pecado, arrepiéntete. Es el camino del arrepentimiento que te lleva a alterar tu pasado, que te lava tus pecados. Porque si no te arrepientes, un pecado llama a otro, y luego otro pecado llama a otro, y otro pecado llama a otro. Entonces el postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso, mi amado hermano, te invito en el nombre de Jesús que nos arrepintamos, que le pidamos perdón, que Dios unja nuestros ojos con colirio, que Dios santifique nuestro ser, que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Hago este video diciendo a mis amados hermanos en Cristo que nos santifiquemos más. Dice en Apocalipsis que el que es santo santifíquese más, el que se guarde que sea guardado más, que entremos más al río de Dios. No te alejes del Señor. Si has cometido algún pecado, has cometido algún error, no te alejes del Maestro. Acércate más con una actitud de arrepentimiento. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, para que Él os exalte en su debido tiempo. Salmo 51 te recomiendo que leas y veas cómo el corazón del rey David tuvo un arrepentimiento. Dijo: contra ti he pecado, mi maldad está delante de ti. Oh, no quites de mí tu Santo Espíritu, lávame más y más de mi pecado, más de mi maldad. Entonces tú puedes alterar tu pasado, pero con la ayuda de Dios. Es Dios el que puede alterar el pasado de cualquier persona, y es como si nunca hubiera pecado, pero es a través del camino del arrepentimiento, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Deseo que esta palabra sea de bendición para tu vida, mi hermano. No te estanques, mi hermana, no te aflijas, no quedes en ese pozo cenagoso. Sal de ese lugar con el arrepentimiento, y Dios pondrá tus pies en la roca. Deseo que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Solamente Dios puede alterar nuestro pasado con nuestro arrepentimiento y la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bendiciones, saludos desde Chiapas, un servidor, pastor y evangelista Jonathan Rodríguez. Recuerda que Dios puede alterar tu pasado. Bendiciones en el nombre de Jesús.